Irán produce millones de barriles de petróleo al día. Es uno de los mayores productores del mundo, y su propio pueblo lleva horas haciendo fila en las calles de Teherán para conseguir 20 litros de gasolina. 20 litros. Eso es todo lo que les permiten comprar. Suscríbete ahora porque lo que está pasando dentro de Irán es la historia que los grandes medios no están contando con suficiente detalle. Las imágenes que llegan desde Teherán muestran algo que resulta difícil de procesar a primera vista. Filas de vehículos que se extienden por cuadras enteras bajo el sol, comerciantes que bajan las persianas de sus negocios porque no pueden recibir mercancía, trabajadores que no pueden llegar a sus empleos, estudiantes que no pueden ir a clases. Y mientras todo eso ocurre, los vehículos de la Guardia Revolucionaria avanzan por carriles prioritarios sin detenerse, sin esperar, sin hacer fila. El contraste no pasa desapercibido para nadie que vive en esas calles, y esa percepción está cambiando algo fundamental dentro de Irán. Para entender cómo llegó a este punto uno de los países con mayores reservas petroleras del planeta, hay que remontarse al 28 de febrero, cuando comenzó el conflicto. Desde los primeros días, los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel apuntaron con precisión a la infraestructura energética iraní. No fueron ataques indiscriminados. Fueron operaciones quirúrgicas dirigidas a refinerías, instalaciones de almacenamiento de petróleo y centros de distribución de combustible. El 7 de marzo, Israel atacó directamente las instalaciones de almacenamiento de combustible vinculadas a la Guardia Revolucionaria en Sharán y en zonas aledañas a Teherán. Los incendios que se desataron duraron días. Las instalaciones quedaron inoperables. Y las consecuencias se sintieron de manera inmediata en toda la cadena de suministro energético del país. El resultado en números es devastador. La capacidad de refinación de Irán se redujo aproximadamente a la mitad. El déficit diario de gasolina alcanzó los 20 millones de litros, y el gobierno respondió de la única manera que podía en ese momento, recortando la cuota en las tarjetas de combustible para civiles, bajándola de 30 a 20 litros. Pero hay un detalle que cambia completamente la manera de leer esta crisis. Las fuerzas de defensa de Israel identificaron los depósitos atacados como centros de distribución de combustible militar pertenecientes a la Guardia Revolucionaria. No eran instalaciones que abastecieran directamente a la población civil, eran infraestructura militar. Lo que ocurrió después fue una decisión de política interna iraní. Cuando ese combustible militar escaseó, el régimen compensó el déficit recortando el suministro a los civiles. El daño militar se convirtió en costo civil, y esa conversión fue deliberada. Las consecuencias de ese recorte se expandieron como un efecto dominó a través de toda la economía iraní. El primer eslabón en romperse fue el transporte. Más del 90% del comercio interno de Irán se mueve por carretera. Esos camiones funcionan con diésel. Cuando las cuotas de diésel se redujeron para priorizar las necesidades militares, el sector del transporte colapsó de manera casi instantánea. En el mercado negro, el precio del diésel se disparó entre 8 y 10 veces el precio oficial. Las tarifas de flete se duplicaron, pero los compradores no tienen poder adquisitivo para absorber esos aumentos. El resultado fue miles de camiones detenidos al costado de la carretera, motores apagados, conductores sin ingresos. Y detrás de esos camiones parados, una cadena de consecuencias que afectó a cada sector de la economía. El primer dominó fue la cadena de suministro de alimentos. El número de camiones que llegaban a los principales mercados de Teherán se redujo a la mitad. Los precios de frutas y verduras se dispararon. El precio de las papas llegó a 4 veces los niveles anteriores al conflicto. Los estantes de los mercados comenzaron a vaciarse. El segundo dominó fue la distribución de medicamentos. La insulina y las vacunas que requieren cadena de frío dejaron de llegar a las farmacias. Los pacientes con enfermedades crónicas no podían surtir sus recetas. Un país con uno de los sistemas de salud más desarrollados de la región comenzó a experimentar desabastecimiento de medicamentos esenciales. El tercero fue el sector de la construcción. Las obras se detuvieron. Los trabajadores no cualificados perdieron su salario diario, que en muchos casos era su único ingreso. Miles de pequeños comerciantes que dependían de entregas diarias, verduleros, carniceros, tenderos, cerraron sus negocios porque no había manera de recibir mercancía ni de moverse por la ciudad con normalidad. El desempleo en Irán ha aumentado en aproximadamente 2 millones de personas adicionales desde que comenzó la crisis económica. En un país rico en petróleo, la columna vertebral logística se hizo añicos en cuestión de semanas. Lo que hace esta situación explosiva desde el punto de vista político es la percepción de injusticia que genera entre la población. Cuando el combustible escasea, la pregunta que todos se hacen es la misma: ¿quién tiene prioridad? Y la respuesta que los iraníes están viendo en sus calles todos los días es clara:
La Guardia Revolucionaria tiene sus propios depósitos de distribución de combustible y sus propias redes logísticas. A través de estructuras económicas como el conglomerado Khatam al-Anbiya, ejerce un control profundo sobre los sectores del petróleo y la refinación. Durante la crisis, el régimen desvió recursos hacia el ejército bajo el argumento de la seguridad nacional. Oficialmente eso se llama gestión de distribución. En la práctica significa que mientras los tanques militares se llenan, el automóvil del ciudadano permanece vacío. Esa brecha visible entre lo que el régimen dice y lo que la gente ve en sus calles está generando algo que podría ser más peligroso para la estabilidad interna de Irán que cualquier ataque externo. Está generando desprecio. En las redes sociales, publicaciones irónicas circulan todos los días. Comentarios sobre que la cuota de la guardia está llena. Videos que muestran vehículos militares avanzando sin detenerse mientras las filas civiles se extienden por cuadras. Afirmaciones de que los miembros del Basij reciben combustible ilimitado con tarjetas especiales. Una gasolinera supuestamente perteneciente a la guardia fue ocupada por el público y el combustible fue distribuido gratuitamente, según reportes en redes sociales iraníes. Esa narrativa, verdadera o parcialmente verdadera, tiene un poder político enorme. Porque en el lenguaje de una familia que intenta sobrevivir con 20 litros de gasolina, la retórica de resistencia nacional que repiten los comandantes de la Guardia Revolucionaria suena a otra cosa completamente distinta. El presidente Pezeshkian apareció en televisión nacional para admitir la crisis y pedirle a los ciudadanos que acepten vivir con menos. Preguntó qué tiene de malo encender 2 luces en casa en lugar de 10. Para los iraníes que llevan horas en fila bajo el sol para conseguir combustible básico, esa declaración no fue recibida como una muestra de liderazgo. Fue recibida como una confirmación de que el gobierno no tiene soluciones. El ministro de Petróleo declaró a fines de abril que no había motivo de preocupación con el suministro y que el objetivo era recuperar entre el 70 y el 80% de la capacidad de refinación. A mediados de mayo, ese objetivo todavía no se ha alcanzado. Las filas continúan. Las compras de pánico persisten, y la distancia entre lo que el gobierno declara y lo que la población experimenta se agranda cada semana. Esa contradicción entre el discurso oficial y la realidad en las calles es, históricamente, uno de los indicadores más confiables de inestabilidad política en cualquier régimen, y la historia reciente de Irán confirma eso con precisión inquietante. En noviembre de 2019, un aumento en los precios de la gasolina desencadenó el mayor levantamiento popular en la historia moderna de Irán. Las fuerzas de seguridad respondieron con una represión brutal. La chispa de ese levantamiento fue apenas unos centavos de aumento por litro. Ahora no se trata de un aumento de precios, se trata de escasez directa y distribución percibida como profundamente injusta. Si en 2019 la pólvora estaba húmeda pero igual explotó, la pregunta que muchos analistas se están haciendo ahora es ¿qué tan seca está esa pólvora en este momento? Los números dan una respuesta parcial. En enero de 2026, solo en Teherán salieron a protestar 1,5 millones de personas. A nivel nacional, se estima que 5 millones de personas estuvieron en las calles. El régimen respondió con fuerza. Miles de personas resultaron afectadas. Pero el descontento que generó esa respuesta no desapareció. Quedó acumulado, esperando la próxima chispa. Y ahora hay una crisis de combustible encima de todo ese descontento acumulado. Los analistas estiman el riesgo de que estalle un conflicto civil interno en Irán en aproximadamente un 30%. Esa cifra, en el contexto de todo lo que está ocurriendo, no es menor, y la propia dinámica de la crisis sugiere que podría aumentar. Pero quizás el aspecto más revelador de la situación actual no sea la ira en las calles, sea las fracturas que están apareciendo dentro del propio régimen. El presidente Pezeshkian está buscando una salida diplomática. Sus declaraciones públicas apuntan hacia la negociación y hacia evitar una escalada militar adicional. Pero mientras él habla de diplomacia, el cuartel general del ejército hace anuncios en dirección contraria. Cuando el ministro de Relaciones Exteriores iraní declara que se prefiere una solución diplomática, mientras hay una sobre la mesa, está señalando indirectamente a la Guardia Revolucionaria, que continúa tomando decisiones operativas unilaterales en el terreno. El Comando Central del Khatam al-Anbiya anunció, casi inmediatamente después de declaraciones presidenciales de moderación, que las bases de Estados Unidos e Israel seguirán siendo objetivos principales. Mientras el presidente dice una cosa, el propio aparato militar del país dice otra. Una contradicción interna tan visible entre el ejecutivo político y el mando militar no es una señal menor. Es un indicador de que el mecanismo de toma de decisiones del régimen está bajo una presión que podría estar afectando su cohesión interna. Esa fractura tiene consecuencias operativas concretas. Las familias de los soldados que están en el frente también esperan en las filas de gasolina en Teherán.
Cuando un comandante le dice a su tropa que están luchando por la patria y ese soldado sabe que su familia no puede conseguir combustible para llegar al médico, la pregunta sobre qué significa exactamente esa patria empieza a tener respuestas incómodas. El colapso de la moral no es solo psicológico, es operativo. Los comandantes están haciendo esfuerzos adicionales para mantener el ánimo de sus fuerzas, pero la escasez de combustible está limitando incluso los ejercicios de entrenamiento. Algo que parecía imposible hace unos meses. Desde el punto de vista estratégico, la coalición liderada por Estados Unidos ve todo esto con claridad y está aplicando presión exactamente en ese punto. El bloqueo naval está generando una pérdida de ingresos petroleros estimada en $500 millones diarios para Irán. La capacidad de almacenamiento en las islas iraníes está llegando a su límite. Los tanques en la isla de Kark están llenos de petróleo que no puede exportarse porque no hay puertos desde donde moverlo. Las reservas actuales, según estimaciones de inteligencia, podrían durar entre unas pocas semanas y un máximo de 3 meses. La estrategia es usar la propia arma de Irán en su contra. El régimen intentó presionar al mundo cerrando el estrecho de Hormuz. Pero con el bloqueo exterior y los daños a la infraestructura interior, Irán está experimentando su propio estrangulamiento energético desde adentro. Cada día que pasa, la capacidad militar convencional de Irán se erosiona un poco más. Los tanques no pueden moverse sin diésel. Los convoyes blindados no pueden avanzar sin combustible. Los sistemas de defensa aérea requieren electricidad y repuestos que escasean. Y a medida que esa capacidad convencional disminuye, el régimen depende cada vez más de tácticas asimétricas, drones, misiles de corto alcance, operaciones de pequeña escala. Pero esas tácticas también requieren combustible. Las pistas de despegue de drones necesitan generadores. Los centros de mando necesitan electricidad. La crisis energética amenaza todos los eslabones de esa cadena también. El estrecho de Hormuz, cuyo cierre fue la medida más poderosa que Irán tomó al inicio del conflicto, representó el 20% del comercio mundial de petróleo. Cuando se cerró de facto a principios de marzo, el tráfico por esa vía cayó del equivalente a 20 millones de barriles diarios a entre 3 y 4 millones. La Agencia Internacional de Energía lo describió como la mayor interrupción del suministro de petróleo en la historia. Pero ese cierre también eliminó la principal fuente de ingresos de Irán. Y sin esos ingresos, el régimen no puede financiar ni su aparato militar ni los subsidios que le daban legitimidad frente a su población. Uno de los mayores productores de petróleo del mundo está en este momento incapaz de proveer a sus ciudadanos 20 litros de gasolina. Las refinerías funcionan al 50% de su capacidad. El estrecho de Hormuz está cerrado. Las exportaciones están prácticamente a cero. Y lo poco que se produce se está desviando hacia la Guardia Revolucionaria, dejando a los civiles con filas, cuotas y una ira que crece cada semana. El contrato social entre el régimen iraní y su población ya estaba desgastado antes del conflicto. La gasolina barata y los subsidios energéticos eran uno de los pocos beneficios tangibles y visibles que el régimen ofrecía a su pueblo. Ahora que incluso eso ha desaparecido, la pregunta que millones de iraníes se están haciendo en voz baja, y cada vez menos en voz baja, es la misma. ¿Qué nos ofrecen a cambio de todo lo que nos están pidiendo que soportemos? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil para el régimen, y mientras no la tenga, las filas frente a las gasolineras de Teherán no son solo un problema de logística energética. Son un barómetro de hasta dónde puede llegar la paciencia de una sociedad antes de que algo cambie de manera irreversible.